Muy bien, chicos. Buenos días con todos. Buenos días. ¿Está? Ahí está. Buenos días, buenos días. Muy bien. A ver, vamos a ver. Ujú. Ya, chicos, nos toca la sesión. A ver si me ayudan. Sesión 2, ¿verdad? No, sesión uno, sesión 1. Sesión 1. Extensos. Ya está. Perfecto. Bien, vamos a iniciar entonces, chicos. Veamos acá. Bueno, la clase entonces anterior hemos terminado con el tema de gravitación universal, en la cuales pues hemos entendido, ¿no? Hemos entendido el por qué la aceleración de gravedad es igual a 10. Claro, un aproximado del por qué es 10, ¿no? Luego también habíamos estudiado de que dependía mucho del tipo del planeta, ¿no? Las características de un planeta, tanto su masa, su radio y etcétera. Ya está. Entonces ahora vamos a ver lo que nos toca es dinámica de partículas. ¿Ya? Vamos a hablar ahora de la dinámica que tienen las partículas. O sea, este tema, es cierto, no tiene nada que ver con gravitación universal, por si acaso. ¿Ya? Así que, tranquilo, es un tema muy diferente. Pero el tema de hoy sí tiene que ver con la sesión 2. Así que prestamos atención. Tenemos el tema de cantidad de movimiento. Pero antes de iniciar con cantidad de movimiento, yo quiero mencionar un ejemplo. Quiero que te imagines lo siguiente. Vamos. Mira, imagínate, justo hace frío, ¿no? Wow, la verdad que sí, ya empezó y parece que este invierno va a ser más frío, ¿no? Mira, imaginemos que estás en la calle, estás jugando, estás en la pista, ¿no? Y mira, no, ustedes son virtuales, pues, chicos, el frío no les afecta, ¿no? Nada, están en casita, bien abrigaditos. Fueran presencial, ahí sí, no, ahí sí te afecta el frío. Ya, como te decía, imagínate que estás en calle y en la calle, pues, observas que hacia ti viene una bicicleta y viene un auto. Imagínate, ambos vienen con la misma rapidez, con la misma velocidad. Ponte que los dos vengan con 30 kilómetros por hora. Mira, ambos tienen la misma velocidad. Si ambos experimentan la misma aceleración, ambos reducen la velocidad en el mismo tiempo, ¿cierto? Pero si analizamos lo siguiente, si tú quieres aplicar o tú quieres detener tanto al auto como a la bicicleta, ¿cuál de los dos crees que sea más fácil para ti hacer que se detenga? Me imagino que será la bicicleta, ¿cierto? Porque detener la bicicleta es más fácil que un auto. Pero ¿por qué, profesor, si ambos experimentan la misma velocidad? Ah, lo que pasa que aquí aparece un nuevo factor.
es que el movimiento, como nosotros hemos estudiado cinemática, el movimiento no solo depende de la velocidad, sino que también hay un factor más que es importante, que en este caso es la masa. O sea, masa y velocidad son factores que definen con qué movimiento se da. Y es por ello que apareció y surgió, ¿no? La cantidad de movimiento. Y la cantidad de movimiento tiene que ver con la masa, es una relación entre la masa y la velocidad. ¿Ves? O sea, la cantidad de movimiento que tiene la bicicleta en comparación a la del auto, pues nos fijamos que la del auto es mayor. Por eso que no es tan fácil quitarle el movimiento a un auto, porque tiene mayor masa, ¿correcto? Entonces, profesor, apareció el tema de cantidad de movimiento. Como te decía, cantidad de movimiento es un tema que tiene relación de la masa y la velocidad. Y dice lo siguiente, ¿no? También llamado momentum lineal. Es una magnitud física vectorial, ojo, es vectorial, que tiene la misma dirección y sentido que la velocidad. Bien, la magnitud o módulo de la cantidad de movimiento nos indica el esfuerzo necesario, ¿no? Ahí está. Bien, además de eso, el esfuerzo necesario para poder poner un cuerpo en movimiento o para variar su velocidad cuando está en movimiento, ¿no? Cuando está en movimiento. Entonces, a eso voy. Veamos lo siguiente. Tenemos aquí un cuerpo que se está moviendo. Profesor, este cuerpo se está moviendo, ¿ya? Y observamos que presenta una velocidad. Aquí está la velocidad, tiene esta dirección, ¿ya? ¿Listo? Y luego de esta velocidad, tenemos aquí que en la misma dirección debe aparecer una cantidad de movimiento. Ya está. Que en la misma dirección debe aparecer una cantidad de movimiento. Ya está. Entonces, estos dos tienen que ser iguales. Iguales no en el tamaño, sino que iguales, le digo, al tema de la dirección. Tienen que ser paralelos. Lo correcto sería mejor decir que son paralelos. ¿Ya? Este vector es paralelo con este vector, con el de la velocidad. Bien, entonces M representa la masa, ¿no? La masa en kilogramos. ¿Qué más tenemos? Tenemos V, que es la velocidad. V, que es la velocidad. Y la velocidad es vectorial, por si acaso. Y el P, que es la unidad de medida en el sistema internacional. Kilogramos metro por segundo. Bien, ahora sí. Ese es en el caso de una sola partícula o un cuerpo. Así vas a calcular su cantidad de movimiento. Profe, y ahora, ¿cómo sacamos la cantidad de movimiento de un sistema? Si te piden de un sistema, mira, escúchame bien, para un sistema, simplemente lo que tienes que hacer es realizar la sumatoria de la cantidad de movimiento de cada partícula. O sea, para un sistema de partículas, la cantidad de movimiento total se indica como una suma vectorial. O sea, tenemos diferentes partículas con diferentes velocidades, diferentes masas, pero cada una tiene la capacidad de cantidad de movimiento. Quiere decir que la cantidad de movimiento total es la cantidad de movimiento uno más la cantidad de movimiento 2 más la cantidad de movimiento 3 y así. ¿Correcto? Y listo. Entonces, sencillo, sencillo, ¿no?
¿Cómo podemos hallar esto entonces? ¿Estamos bien hasta acá? Ahora sí. Perfecto, perfecto. Pasamos a ver un ejemplito antes de pasar a impulsos. Y quiero hacer esta preguntita. Aquí, aquí, aquí. A ver, vamos a hacer esta pregunta. Se muestran tres cuerpos. ¿Cuál es la cantidad de movimiento del sistema en kilogramo metro por segundo? Esa es la unidad, por si acaso. Bien, 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 bien. A ver, vamos a empezar, profesor. Primero, las velocidades, muchachos. ¿Por qué? Porque estas son rapideces. La velocidad de uno, ¿cuánto sería? A ver, nos fijamos. Esta velocidad, como va hacia la derecha, recuerda, si va hacia la derecha es con el unitario i. O sea, sería 6i metros por segundo. Esa sería la expresión vectorial. En el caso 2 vemos que va hacia abajo. Entonces, la velocidad 2 al ir hacia abajo sería menos j. Sería menos 2j. Oye, y esto ya lo hemos estudiado, ¿ah? Por si acaso, esto de vectores unitarios, direcciones, ya lo hemos visto ya, ¿no? Profe, acá vemos que la velocidad ahora apunta hacia la izquierda. ¿Eso qué unidad, qué unitario tiene? Menos i. Entonces, la velocidad 3 es menos 8i. Menos 8i metros por segundo. ¿Bien? Ya está. Entonces, la cantidad de movimiento del sistema es igual a la cantidad de movimiento de uno más cantidad de movimiento de 2 más la cantidad de movimiento de 3. ¿Ya? Entonces sería la masa por velocidad uno. Ay, ay, ay. Sí, sí, gracias, gracias. Este es menos 5j. Ya está. Estás atento, estás atento. Masa por velocidad uno más masa 2 por velocidad 2 más, qué más, muchachos? Masa 3 por velocidad 3. Masa 3 por velocidad 3. Bien, ahora sí solamente debes reemplazar. La masa de uno es 3 kilogramos, su velocidad es 6i. La masa de 2 es 2 kilogramos, su velocidad es menos 5j. La masa de 3 es 1 kilogramo y su velocidad es menos 8i. Entonces, la cantidad de movimiento del sistema te queda de siguiente forma. Sería 18i menos 10j menos 8i. Entonces, las operaciones realizas con los i's. 18i menos 8i sería 10i. Y sería 10i menos 10j. Todo esto en kilogramo metro por segundo. Clave, clave, clave. La C de, la C de capibara, ¿no? Ahí está. Capibara. Listo, sigamos. Continuamos entonces con la teoría. Ahora, ¿estamos claros hasta ahí, chicos? Sí, listo, listo.
Bien, ahora vamos a ver. Con eso se acabó la cantidad de movimiento. Eso es todo de cantidad de movimiento. Simplemente tener en cuenta que es masa por velocidad. Se acabó. Ahora, vamos a hablar lo que viene a ser el impulso. El impulso. ¿Qué es el impulso, profesor? El impulso, como vemos acá, lo vamos a denotar con una I latina y su flechita, que indica que es vector. El impulso, ¿ya? El impulso tiene la misma dirección y sentido que la fuerza. El impulso mide el efecto que produce una fuerza durante un cierto intervalo de tiempo, ¿correcto? Voy a esto. Para el impulso, ¿ya? El impulso consiste, yo creo que sí lo entiendes, si tenemos un bloque, como mostramos aquí, ¿ya? Y sobre este bloque se le aplica una fuerza en esta dirección, entonces esta fuerza que está aquí se va a aplicar durante un cierto tiempo. ¿Por qué aparece la idea del impulso? Imagínate, ¿qué pasaría si yo te digo aplica la fuerza durante un segundo? Realiza un impulso durante un segundo. ¿Será lo mismo que aplicar la fuerza durante 5 segundos? El cambio de velocidad que va a experimentar es diferente. Si tú aplicas una fuerza durante un segundo, la velocidad que va a obtener un cuerpo va a ser muy diferente a que se aplica la fuerza durante 5 segundos. Ah, entonces quiere decir que hay un factor impulso que depende del tiempo, ¿no? Entonces ahí está, mira. Como esta es la dirección de la fuerza, en la misma dirección debe aparecer el impulso. Entonces vemos acá, en la misma dirección, dibujamos el vector impulso. Ya está. Listo. Entonces ahora leamos lo siguiente. El impulso viene a calcularse como la fuerza por el intervalo de tiempo, ¿no? Hay un tiempo que se está aplicando y simplemente eso es el impulso. Fuerza en Newton, el tiempo en segundos y el impulso te debe salir en Newton segundo. ¿Ya? Esta unidad no se lee en Newton por segundo, se lee solo Newton segundo, ¿ya? Cuando es multiplicación de unidades, se lee de corrido. Newton segundo. Ya está. Ahora sí. Pero, habíamos visto en el caso del tema, unos temas atrás, que la fuerza se puede aplicar de diferentes maneras. Se puede aplicar una fuerza constante o se puede aplicar una fuerza variable. Entonces, si tu fuerza es constante, como vemos acá, una fuerza constante, simplemente sería fuerza por el intervalo de tiempo. Aplicas esta formulita. Pero ¿qué pasaría, profesor, si la fuerza que estoy aplicando es una fuerza variable, ¿no? Ah, bueno, ya, esa es otra cosa. Bueno, si la fuerza es variable, como lo ves acá, si la fuerza es variable en módulo, o sea, la dirección no está cambiando, sigue yendo en la misma dirección, entonces va a haber una gráfica, como lo observas acá, una gráfica curva, se podría entender, ¿no? O puede ser una gráfica que no es horizontal, sino que vamos a ver que va a ser una gráfica de repente un trapecio, no sé, un triángulo, pero la idea es que es una fuerza de magnitud variable, ¿ya? Si eso ocurre, entonces ahora para calcular el impulso que se realiza por esa fuerza variable, es simplemente sacando el área. O sea, lo primero que tienes que hacer es designar el intervalo de tiempo. Aquí está para un tiempo t1 y este es para un tiempo t2. Entonces, entre t1 y t2 existe el intervalo de tiempo. Y en ese intervalo de tiempo debes hallar el área. Todo esto, todo el área, debería ser el módulo del impulso. Y se acabó.
O sea, conclusión, si a ti te piden el impulso de una fuerza variable, sacas el área y se acabó. ¿Ya? Pero la gráfica debe ser fuerza versus tiempo. Ya, ojo, solamente fuerza versus tiempo. Nada que otro tipo de gráfica, solo fuerza versus tiempo. ¿Listo? Ahora sí, otro detalle también que debes tener en cuenta en este tipo de impulsos es que van a haber momentos donde te van a pedir el impulso neto. ¿Qué es el impulso neto? Aprovecho el espacio que está acá. El impulso neto, el impulso neto simplemente es lo siguiente. Así como el trabajo neto era la sumatoria de trabajos hechos por cada fuerza, así como la cantidad de movimiento de un sistema era la sumatoria, el impulso neto también es igual. El impulso neto simplemente viene a ser la sumatoria de cada impulso producido por cada fuerza. La sumatoria de los impulsos producidos por cada fuerza. O sea, existirán impulsos positivos e impulsos negativos. Impulsos a favor de movimiento, en contra de movimiento. ¿Ya? Y cada tipo de impulso nos damos cuenta que va a tener un signo. ¿Por qué? Porque son expresiones vectoriales. ¿Ya? Entonces lo único que vas a hacer es sumar, 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 sumar. Si sobre un cuerpo actúan dos fuerzas, tres fuerzas, el impulso neto sería el impulso hecho por cada fuerza. ¿No? Nada más. Esa es lo único que debes tener en cuenta. Bien, y para el impulso neto quiero hacer ahora un ejercicio para que lo puedas analizar. Y ese ejercicio es el siguiente. Mira acá. Voy a leer esta pregunta. Dice, mira, atento. El impulso mecánico es la magnitud que usamos en dinámica para relacionar la fuerza aplicada a un cuerpo con el tiempo que dure su aplicación. Nos permite entender, por ejemplo, el mecanismo de despegue, ¿no? De despegue de los transbordadores especiales, pero también porque los futbolistas suelen colocar el balón detrás de sus cabezas al sacar la banda. Bueno, sobre el bloque, la pregunta habla sobre un bloque ahora. Actúa una fuerza 1 de 20 newtons. Mira, la fuerza 1 no dice que es variable, es más, es constante. La fuerza F1, profesor, es constante. ¿Dónde está F1? Aquí está. Este F1 dice que vale 20 newtons. ¿Ya? Y esta fuerza F1, ¿cómo es? Es constante. Como es constante, es simplemente fuerza por tiempo. Ahora, y F2 es una fuerza variable. Ah, bueno, acá sí hay que tener cuidado. Porque si es una fuerza variable, te tienen que dar una gráfica. Y ahí está. Entonces, esta gráfica le corresponde a la fuerza 2. ¿Ves? Bueno, ¿cuál es el módulo del impulso resultante? ¿No? El módulo, te está pidiendo el módulo del impulso resultante. Sobre el bloque desde t igual a 0 hasta t igual a 5. Bien, marcamos desde 0 a 5, sería todo este espacio. Desde 0 a 5 sería todo esto. Y desde 0 a 5, el intervalo de tiempo sería igual a 5 segundos. Ya está. Bueno, el impulso neto o resultante simplemente sería lo siguiente. Mira, el impulso neto es igual al impulso producido por la fuerza F1 más el impulso producido por la fuerza F2. Bien, entonces vamos a aplicar.
Para lo que es el impulso neto, ¿no? El impulso, primero, el impulso hecho por la fuerza uno. La fuerza uno, como es constante, sería solamente la fuerza uno por el intervalo de tiempo. En el caso de la fuerza F2, sería el área, ¿no? El área, pero el área solamente es la magnitud. Pregunto, ¿cuál es la dirección del F2? El F2 va a la derecha. Como el F2 va a la derecha, sería una dirección de más I. El área multiplicado por más I. Bien, sigamos. El impulso neto entonces sería igual. ¿Cuánto vale la fuerza 1? La fuerza 1 es 20, pero 20 a la izquierda. Eso sería menos 20i. Menos 20i multiplicado por 5 más, y ahora viene el área. Tenemos que hallar el área de esto. Bien, para hallar el área de esto, tengamos en cuenta, acá es un 10, acá es 50 y la altura es 5. Entonces, el área lo calculas como la base menor más la base mayor entre 2 por la altura 5 y el unitario i, ¿no? Su unitario también le colocamos. Bien, listo, profesor. Entonces, el impulso neto te está quedando de la siguiente manera. Te está quedando menos 100i y el otro sería 60 entre 230, 30 por 5, 150i. Ya está, sería menos 100i más 150i y esto sería igual a 50, 50i. Y ya está. Y ese sería el impulso neto. Vamos a escribirlo mejor para poder colocar las unidades. El impulso neto sería 50i newton segundo. Ahora, ¿qué significa que el impulso sea hacia la derecha? Ah, bueno, que el movimiento del cuerpo será hacia la derecha, nada más. Su impulso va hacia la derecha. Y ya está. Pero como te piden el módulo, genial. Para el módulo no hay problema. Simplemente sería 50. Y ya está. Marcas tu clave. Marcas tu clave. La clave sería... ¿No hay clave? Sí, acá está. Avioncito, ¿no? Avioncito. ¿Listo? ¿Todo bien? Listo, 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 listo. A ver, entonces se acabó el impulso. Vamos ahora. Sigamos, sigamos. Pasamos a lo siguiente. Ojo, voy haciendo un poco de teoría y unos cuantos ejemplos, ¿ya? Los problemitas voy a tomarlos como ejemplos. Ahora viene lo siguiente, mira. Teorema del impulso y la cantidad de movimiento. Teorema del impulso y la cantidad de movimiento.
A ver, nos dice lo siguiente. ¿Hay una relación entre el impulso y la cantidad de movimiento? Sí. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú aplicas una fuerza a un objeto o un cuerpo, este realiza un cambio en su velocidad. Ah, ya, ya. Entonces, supongamos que se tiene un bloque de masa m que se deslizaba con una cierta velocidad, ¿cierto? Mira, este bloque que está acá se mueve ya con una cierta velocidad, ¿sí? Sobre él, al inicio está así. Pero qué pasaría, profesor, ¿no? Si se le aplica una fuerza resultante durante un cierto intervalo de tiempo, ¿no? Vemos que aquí, ahora, lo que estamos haciendo es aplicarle una fuerza resultante. Pregunto, si un cuerpo que ya se está moviendo, imagínatelo, si un cuerpo que ya se está moviendo, tú le aplicas una fuerza adicional, su cambio de velocidad es notorio, ¿no? Entonces, profesor, vemos que al aplicarle una fuerza resultante, la velocidad va a experimentar un cambio. Entonces, si la velocidad cambia, cambia también la cantidad de movimiento. Por eso, de la segunda ley de Newton, que es fuerza resultante, es igual a la masa por aceleración, lo que vas a hacer es cambiar el valor de la aceleración, ¿no? Y la aceleración, lo que haces es lo siguiente. Sería velocidad final menos velocidad inicial, ¿no? Sobre el intervalo de tiempo, ¿no? Ya está. Una vez que hagas esto, el tiempo lo mandas a multiplicar al otro lado. Ya está. Lo pasamos a multiplicar y quedaría fuerza resultante por el tiempo. ¿Correcto? Acá mira, la fuerza multiplicada por el tiempo es el impulso. Ahí está. El impulso resultante. Y masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial es la cantidad de movimiento. Entonces, conclusión, el impulso resultante, ¿qué es lo que es? Simplemente es ahora la variación de la cantidad de movimiento. Y ya está. Bien, ya está, ya está. Entonces aquí, fíjate, el impulso que ejerce la fuerza resultante sobre un cuerpo durante un cierto intervalo de tiempo es igual a la variación de la cantidad de movimiento del cuerpo durante dicho intervalo de tiempo, ¿no? Y ya está. Ahora vamos a ver un problemita donde se aplique esto. Y vamos a verlo con esta preguntita. Un martillo golpea, un martillo de 0,5 kilogramos. Dice golpea y durante el choque dura 0,5 segundos. El martillo del bloque ejerce una fuerza media de 200 newton. ¿Cuál es la rapidez, no? La rapidez del bloque del instante después del choque, ¿no? A ver, ¿cómo haríamos esta pregunta? ¿Te das cuenta que aquí hay fuerza y hay velocidad? En tus valores, ¿no? En los datos que tienes ahí, hay fuerza, ¿no? Y hay cambio de velocidad. Entonces ahí más o menos te puedes dar cuenta de que vas a aplicar el impulso neto, ¿no? Que relaciona con la velocidad. Ya está. Entonces mira, la fuerza más o menos tiene esta dirección. Ahí está. Esta sería la fuerza media.
¿Por qué le decimos fuerza media? Y ahorita te lo voy a explicar, ¿ya? La velocidad inicial es cero. La velocidad inicial es cero. Bueno, y acá habrá una velocidad final, que es la que necesitamos. Cuando ocurre el impacto, tú puedes observar que aquí, profesor, se dio el impacto. Y ese impacto dura un tiempo de 0,05 segundos. ¿Correcto? La masa es igual a 0,5 kilogramos. Entonces, como puedes observar, existe una relación entre fuerza y cantidad de movimiento. Entonces, el impulso neto simplemente será igual a la cantidad de movimiento final, ¿no? Cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Ya está. Entonces, el impulso neto sería la fuerza media, porque es la única fuerza que actúa, ¿no? En ese momento por el intervalo de tiempo. Y ese es igual a la masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Bueno, al inicio, profesor, no hay nada. Entonces, al inicio no hay cantidad de movimiento, cero. La fuerza dice que es 200, pero como es 200 a la derecha, le ponemos 200i. El tiempo es 0,05 y la masa es 0,5 multiplicada por la velocidad final. Si resuelves eso, la velocidad final te sale 20i metros por segundo. Quiere decir, profesor, que por la dirección i significa que va hacia la derecha, ¿no? Y ya está. Sí, comprobado gráficamente, también hemos percibido de que el movimiento debe ser hacia la derecha. Ya está. ¿Lo tienes? Y la clave sería prácticamente la letra C. Entonces aquí hemos aplicado ahora la relación entre el impulso resultante y la cantidad de movimiento. Ahí está. ¿Ve? ¿Se entendió, muchachos? ¿Qué dices? A ver, ¿estamos bien o no? Sí, perfecto. Perfecto, perfecto. A ver, vamos a buscar acá. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Justamente la cantidad de movimiento, ya que lo hemos estado estudiando, ya hemos entendido varias cositas de la cantidad de movimiento. Ahora vamos a analizarlo de esta manera. Ah, sí, sí, ya me acordé, te iba a explicar eso. Lo que pasa, chicos, que por lo general las fuerzas constantes es muy difícil de encontrarlas cuando son realizados por impactos. Cuando tú golpeas un objeto, la fuerza generalmente no es constante. ¿Por qué? Porque al momento de acercarse el martillo, mira, si hacemos esto, la fuerza en función del tiempo, cuando recién inicia el contacto del martillo con el bloque, la fuerza estaría por acá. Cuando pasa un pequeño intervalo de tiempo, la fuerza va a ir aumentando su magnitud. Entonces va a llegar un momento donde el martillo le logra alcanzar una mayor fuerza, ¿correcto? Y luego, ¿no? Una vez que el martillo ya hizo el impacto, ahora se empieza a alejar. Y como se empieza a alejar, la fuerza empezaría a disminuir. O sea, más o menos esta sería tu gráfica. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Toda esta primera parte es cuando el martillo realiza el impacto, vemos que la fuerza va a ir aumentando hasta llegar a un punto donde el bloque se empezaría a alejar del martillo y la fuerza empezaría a disminuir. ¿Me entiendes hasta ahí? Entonces, esto es una fuerza variable en realidad, pero no le vas a poder calcular el área a esta fuerza variable. Lo que hacemos es simplemente aproximarlo a una fuerza media. O sea, toda esta área que está acá, yo lo voy a buscar otra forma de calcular.
Y para ello lo que hacemos es buscar una fuerza media. La fuerza media consiste en hacer lo siguiente. Por ejemplo, esta cantidad de área lo pones aquí y esta otra cantidad de área lo pones aquí. Entonces al final sería solo el área del rectángulo. Por eso cuando tenemos fuerza media, lo único que hacemos es multiplicar la fuerza media por el intervalo de tiempo porque ese sería el área que está acá. ¿Me dejo entender? Porque no vas a poder calcular el área de una figura como está acá. Es muy complicado, no vas a poder, ¿no? Entonces, por esa razón, lo que hacemos nosotros a nivel preuniversitario es trabajar con esa fuerza media. ¿Sí? ¿Me dejé entender? A ver, ¿se entendía, muchachos? Buena pregunta, ¿no? Justo les iba a explicar cuál era la diferencia de fuerza media. Perfecto, sigamos. Entonces, si ves una pregunta que habla de la fuerza media, tranquilo. Fuerza por tiempo, nada más, se acabó, no te das un mundo, ¿ya? Ahora, sigamos. Profe, entonces ocurre lo siguiente, a ver, vamos a ver acá. Vamos ahora a continuar con la otra parte teórica, que viene a ser la conservación de la cantidad de movimiento. A ver, vamos a ver aquí. Profe, ¿cómo es eso de conservación? ¿Se conserva la cantidad de movimiento? Sí, 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 pero hay condiciones. Hay condiciones para que la cantidad de movimiento se conserve. Una de las condiciones es lo siguiente. Si es nula la resultante de las fuerzas externas, o sea, ¿te acuerdas aquí que la cantidad de movimiento, si existía una fuerza resultante, ¿qué pasaba? La cantidad de movimiento, la velocidad cambiaba, entonces se experimentaba un cambio en la cantidad de movimiento. ¿Qué pasa si esta fuerza resultante no está? Es lo que te está diciendo acá, ¿no? Si la resultante de las fuerzas externas o la fuerza resultante es nula, entonces la cantidad de movimiento se conserva, pues. Si no hay ninguna fuerza que produzca el cambio de velocidad, entonces no tiene que cambiar, pues lógico, simplemente se va a conservar. Ahora, en la conservación de cantidad de movimiento, ahora sí hay que tener claro esto, dice lo siguiente, mira, ocurre que aquí, ya, aquí, eh, el movimiento de las partículas de un sistema, ¿no? Pero producen variación en la cantidad de movimiento total del sistema porque son fuerzas de acción y reacción que se anulan para el sistema. Bien, lo que menciona es esto, a ver, para explicar un poco más. Ojo, la fuerza resultante es nula, la fuerza externa es nula, ¿ya? Pero, pero, cuando se produce esto de acá, hay fuerzas internas. O sea, si las fuerzas, si solamente actúan, escúchame bien, ¿ah? Si solamente actúan fuerzas internas, ¿no? Entonces la cantidad de movimiento se conserva. Pero si ya existiese una fuerza externa, entonces tendrías que fijarte la resultante. Si la resultante de las fuerzas externas es nula, la cantidad de movimiento se conserva. Y si no es nula, o sea, si existe fuerza resultante, entonces esa fuerza produce un cambio de la velocidad y ya no se conservaría la cantidad de movimiento. Entonces, la cantidad de movimiento, la conservación de la cantidad de movimiento, normalmente se da en cuatro casos. El primer caso es en choques. El segundo caso es que sean disparos. Cada vez que realices un disparo, se conserva la cantidad de movimiento. En explosiones también. Cada vez que ocurre una explosión, ¿no? Entonces también se conserva la cantidad de movimiento. ¿Qué más? Ah, y también al caminar sobre plataformas. Al caminar sobre plataformas. A ver.
Ahora te estarás preguntando, profe, no entiendo. ¿Cómo que un disparo no existen fuerzas externas? Si usted dice que se conserva la cantidad de movimiento. No. Profe, ¿cómo que una explosión se conserva la cantidad de movimiento si hay fuerzas ahí para realizar una explosión? Mira, la pregunta va acá. En el disparo, cuando tú tienes un arma y ves que se realiza un disparo, ¿la persona lanza la bala o es el arma el que realiza el lanzamiento de la bala? Es el arma. Entonces, el arma internamente le realiza una fuerza para que se genere el movimiento. No hubo ninguna fuerza externa. Todo fue de forma interna. Entonces, la cantidad de movimiento se conserva. Ah, una explosión, por ejemplo. Mira, en las explosiones no hay fuerzas externas. Una explosión se da de adentro hacia afuera. Entonces, profesor, si se da de adentro hacia afuera, las fuerzas internas son los que tienen la capacidad de producir cambios en la velocidad, pero no hubo ninguna fuerza externa, ¿ya? Entonces, en el caso de los choques, por ejemplo, si dos autos o dos esferitas sobre un piso liso se deslizan, vemos que estos al momento de impactarse generan fuerzas entre ellas, pero son fuerzas internas. Aquí está el caso, mira. Vemos dos esferas que viajan y se generan un impacto. Cuando se realiza un impacto entre ellos mismos, esa es una fuerza interna. Entonces, luego del choque, vemos que estos cambian de dirección de movimiento, ¿no? Y ya está. Entonces, estos son los cuatro casos donde debe ocurrir la conservación de la cantidad de movimiento, ¿ya? Profe, entonces, dónde vemos eso? Mira, vamos a buscar ahora un problemita donde la cantidad de movimiento se conserva. Vamos a ver acá. Leamos esta pregunta. Atento, dice. La cantidad de movimiento obedece una ley de conservación, lo cual significa que la cantidad de movimiento total de todo sistema cerrado, dice, o sea, una que no es afectada por fuerzas exteriores y cuyas fuerzas internas no son disipadoras, entonces no puede ser cambiada y permanece constante en el tiempo. Ya está. Ahora sí viene la pregunta. Después del choque, el bloque A presenta una velocidad de 3 Hacemos lo siguiente. Profe, por acá voy a hacer mi gráfico de los bloques luego del impacto. Ahí está. Ven, mira, nos fijamos aquí. Nos fijamos aquí. Aquí esta imagen es antes del choque. Esto es antes del choque. Vemos que aquí se dio el impacto, se produjo el choque. Y luego del choque dice que el A, este es el A, ¿no? Y este es el B. El A ahora adquiere una velocidad de 3i. Ponemos acá, hay una velocidad de 3i. Y el B, pues no sabemos hacia dónde se mueve, pero vemos que el B experimenta una velocidad. Le voy a poner B sub X mejor. Entonces, la pregunta viene acá. Chicos, el piso es liso, no hay fuerzas externas entonces. Además de eso, puedes notar de que es un choque. En un choque, profesor, se cumple que la cantidad de movimiento no se debe conservar. Entonces, la cantidad de movimiento del sistema al inicio, o sea, antes del impacto,
debe ser igual a la cantidad de movimiento del sistema después del impacto, ¿no? Al final, podríamos decir. Ya está. Entonces, mira, ¿cuánto es la velocidad de A? No es 5, es 5i. 5i porque va a la derecha. La masa de A, 4 kilogramos. La masa de B, 2 kilogramos. Masa de A, 4 kilogramos. Masa de B, 2 kilogramos. Entonces, sería masa por velocidad. Colocamos así, ¿ah? Masa sería 4 y la velocidad 5i. 4 por 5i. ¿Está bien? Al inicio, más la masa 2, pero su velocidad 0. Vamos al final. La masa de A es 4, pero su nueva velocidad es 3i. Y el otro sería 2 y la velocidad b de x, que es la que quiero. Eso se va. Acá me sale 20i. Acá me sale 12i. Más 2 veces el b de x. Ya está. El 12 pasa a restar, sería 8i. Y esto es igual a 2 veces el b de x. Entonces, ¿cuánto me sale el b de x? 4i. 4i metros por segundo. ¿Listo? ¿Salió, chicos? Ya está. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, nos piden el módulo. El módulo sería 4 metros por segundo. Bien, ¿se entendió, chicos? Por ahí leo una pregunta. Muriel dice, el efecto del decoletazo luego de un disparo sería la energía conservada. Ya, él está entrando en un tema de energías. ¿Ya? Con respecto a energías, todavía no he mencionado nada porque vamos a estudiar ahora lo que tiene que ser los impactos, los choques. Pero hasta aquí, chicos, ¿se entendió entonces? Sí, a ver, ¿se entendió? Sí, estamos bien entonces. Ojo, estoy haciendo ejercicios, teoría y ejercicios, así que tienes que estar al tanto. ¿Ya? Teoría y ejercicios. Bien, vamos ahora a ver aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde estamos? Ahora, vamos a continuar. Ya vimos entonces la conservación de cantidad de movimiento y vamos a estudiar la última parte ya, para terminar la teoría, que es los choques o colisiones. Y aquí vamos a hablar de energía y todo eso que han mencionado incluso, ¿no? En choques y colisiones, vamos a leerlo. ¿Qué es un choque? ¿No? Profe, el choque, no sé, es cuando hace boom, no. Cuando se toca, no, tampoco. El choque, mira, te lo voy a explicar así. Eh, Imagínate un auto afuera, una camioneta, una 4x4, camionetona. Y lo que tú quieres hacer es hundir de repente la lata. Quieres hundir el material y con tus propias manos lo quieres ahí, estás empujando todo para que lo puedas hundir. No se puede. No, no es tan fácil. Ya, trae tu martillo, corre, corre. Trae tu martillo y le empiezas a golpear el carro hasta lograr deformarlo. Terminarás muy cansado, ¿no? Y la fuerza que te das cuenta que necesitas es una fuerza muy grande.
Entonces te pregunto esto. Cuando ocurre un choque, cuando ocurre un choque entre dos autos, ¿cómo queda el auto después del choque? Queda totalmente destruido, ¿no? Y si el auto se choca contra un tráiler, peor todavía. Uf, si el auto se choca contra un tráiler o un bus grande, entonces te vas a dar cuenta de que el carro queda totalmente destruido, ¿no? Entonces, para que puedas destruir ese auto se necesita mucha, mucha fuerza. Y aparte de ello, que los choques se producen en intervalos de tiempo muy pequeños. O sea, ¿qué significa eso? Significa que los choques son interacciones que se producen entre dos o más cuerpos cuando se ponen en contacto durante un tiempo muy pequeño. Los impactos son rápidos, chicos. No hay un choque que demore un segundo ni 2 segundos, no, son rapiditos. O sea, choques frontales simplemente ocurre y luego de ocurrir el auto queda totalmente destruido. ¿Por qué? Porque durante el choque aparecen fuerzas de acción y reacción de valores muy grandes. ¿Te das cuenta? Y eso hace que prácticamente el auto quede destruido, ¿no? Claro, pero estas fuerzas muy grandes son de poca duración, son de duraciones de milésimas de segundo. Quiere decir eso que te está, al momento de realizar un impacto, como lo vemos acá, esa fuerza que le ejerce este carro le está produciendo un impulso, ¿no? Y ese impulso hace que la parte delantera del carro tenga que detenerse. Pero como no hay distancia para poder realizar ese desplazamiento al detenerse, lo que hace es comprimirse. Y es por eso que un auto, la parte frontal o la parte del impacto es la que sufre deformación. Lo tienes. Porque para reducir la velocidad tiene que prácticamente detenerse luego de un impacto. Pero como no hay distancia que pueda avanzar porque al otro lado está el auto, entonces al momento de detenerse tendrá que ser destruido, ¿no? O se va a comprimir como podemos observar aquí. Sí, entonces, además de ello, claro, estos son choques frontales, hay variedad de choques, chicos, ¿no? Porque te vas, profe, y sale volando y se va girando y esa es otra cosa, bueno, son choques ya de más estudios, nosotros estamos viendo solamente los choques frontales, ¿ya? Tú estás pensando en los choques de rápidos y furiosos, no, esto todavía es más complejo, ¿no? Entonces, estamos viendo estos tipos de choques que son frontales. Entonces, un vehículo, ¿por qué se destruye? Simplemente porque recibe un impulso producido por el otro vehículo. Además de eso, al destruirse los vehículos, hay una energía que libera. Entonces, tengamos en cuenta que existen variedad de tipos de choques, ¿ya? ¿Y cómo podemos nosotros identificar ese tipo de choque? Profe, ese tipo de choque lo vamos a determinar con el coeficiente de restitución. En una colisión frontal alineada, mira, esas son las condiciones que deben darse. Por ejemplo, este es un choque frontal y alineado. Alineado porque todo va en una sola dirección. O más que una sola dirección, todos pertenecen a un mismo plano, un mismo eje. Son alineadas. Entonces, un ejemplo muy clarito son las bolas de billar. De repente alguien por aquí ha jugado su billarcito, ¿no? Y si no, no hay problema, te lo explico. Pero has visto de repente series, películas donde juegan su billarcito. Y cuando juegan los billarcitos tienen eso, ¿no? Tienen este tipo de gráfico. Bolas que están en movimiento, que luego se impactan. ¿Y qué sucede con estas bolas? Cambian de velocidades. Hay casos también donde cuando uno juega su billarcito, ¡pam! Golpea la pelota y la pelota, perdón, la bola va, se mueve y golpea a la otra bola, pero esa se queda quieta y la otra se mueve. No sé si te ha pasado, si has visto eso, ¿no? Tiro perfecto, le dicen algunos, porque prácticamente al ser lanzada la bola, esta se detiene luego de impactar y la bola que estaba en reposo se empieza a mover con la misma velocidad, simplemente intercambio de bola. ¿Por qué pasó eso? Bueno, porque ese es un tipo de choque donde notamos que la energía se conserva. Toda la energía cinética que tenía al inicio simplemente fue transferida al otro y la que tenía al inicio lo perdió todo, por eso que se quedó con cero y no se mueve. Entonces, bueno,
Como te decía, esos son tipos de choques. Y los tipos de choques lo vas a poder clasificar según el coeficiente de restitución. Entonces veamos aquí el coeficiente de restitución para poder calcularlo. Tiene un orden. Tiene un orden en la cual tú podrás calcular. Yo te recomiendo que lo hagas así. Sería el menos el y el menos el. Mira ese orden. ¿Ah? La velocidad final de B menos la velocidad final de A sobre la velocidad inicial de A menos la inicial de B. En ese orden tienes que restar y tener en cuenta que el coeficiente de restitución tiene que ser un valor que oscile entre 0 y 1. Bien, un valor que oscile entre 0 y 1. Entonces, ahora sí, mira los tipos de choques. Si tu choque es elástico, elévale 1. O mejor así, si tu E sale 1 es porque tu tipo de choque es elástico. ¿Qué significa un choque elástico? Apunta eso, mira. En un choque elástico se conserva la energía cinética, ¿ya? En un choque elástico se conserva la energía cinética del sistema. Además, los cuerpos después del choque no quedan deformados, no son deformados. El choque inelástico es aquella que varía entre 0 y 1. Así es como lo vas a identificar. Entonces aquí podemos ver que no se conserva la energía cinética del sistema. En el choque inelástico no se conserva la energía cinética del sistema. Y en el choque inelástico, completamente inelástico o plástico, con un E igual a 0, pues aquí tampoco se conserva la energía cinética. O sea, ¿dónde sí se conserva la energía cinética? En un solo caso. ¿Cuál es ese caso? En el choque elástico. En los otros dos no ocurre eso. No se conserva la energía cinética. Además de eso, tenemos aquí que los cuerpos después del choque quedan deformados. Y en el choque completamente inelástico, y esto sí lo voy a resaltar de otro color, dice, y este es importantísimo, mira, los cuerpos después, vamos a borrar aquí, los cuerpos después del choque quedan pegados y se mueven juntos con la misma velocidad. Oye, mencióname casos donde luego de impactarse se quedan adheridos, se quedan pegados. ¿Sabes en qué casos ocurren eso? Un claro ejemplo es, imagínate un bus y un tráiler. O un bus y mejor dicho, un bus y una moto. Ya, las motos, caballero, las motos. Cuando una moto se impacta contra un bus, por lo general, si el choque es frontal, la moto quedará incrustada en el bus, ¿correcto? O sea, quedarán pegados. Y luego de eso, los dos se moverán juntos, tanto la moto como el bus, ¿no? Entonces, eso es ese tipo de choque sería un choque completamente inelástico o un choque plástico, ¿no? Cuando se quedan prácticamente unidos, pegados. Otro tipo de ejemplo sería, ¿no? Al realizar un disparo y este disparo impacta sobre un bloque. Imagínate que tengamos un bloque en el piso y tú realizas el disparo a ese bloque y la bala se incrusta en el bloque y luego el bloque se empieza a mover. Entonces, en ese momento vemos que tanto la bala como el bloque se mueven juntos. Si se mueven juntos, es un tipo de choque completamente inelástico. Bien, listo muchachos, se acabó todo. Ahora sí vamos con algunos ejercicios teóricos. Vamos con la U. Después regreso para ver esas observaciones. Con relación a la proposición de la conservación de la cantidad de movimiento, ¿te acuerdas? Esto ya lo vimos. ¿Cómo hacemos para que la cantidad de movimiento se conserve? Simplemente que no existan fuerzas externas. Ya está.
Dice, las fuerzas internas no cambian la cantidad de movimiento de un sistema de partículas. Verdadero. Las fuerzas internas no realizan cambios en la cantidad de movimiento. Dos, si una fuerza externa actúa sobre un sistema de partículas, ok, aparece una fuerza externa, entonces ya no se conserva. ¿Qué dice acá? Entonces, la cantidad de movimiento del sistema se conserva. No, falso. Si ya existe una fuerza externa que realiza un impulso, entonces ya no se va a conservar. Tres dice, si cambia la cantidad de movimiento de un sistema de partículas, la fuerza externa sobre el sistema es nula. No, pues, si cambia es porque existen fuerzas externas. La clave sería verdadero, falso, falso. Ya está. Punto número 2, vamos. Respecto al choque, indica verdadero o falso. La cantidad de movimiento solo se conserva si el choque es elástico. A ver, la cantidad de movimiento solo se conserva si el choque es elástico. No, la cantidad de movimiento se conserva en sí, en todo tipo de choque, en los tres casos. Ya, por si acaso. Entonces, ¿la cantidad de movimiento solo se conserva si el choque es elástico? No, falso. Se conserva en los tres casos. Dos, dice, la energía cinética solo se conserva si el choque es elástico. ¿Qué dice? La energía cinética solo se conserva si el choque es elástico. Claro, pues verdadero. Ahí solamente se conserva energía cinética. En los otros dos no hay conservación de la energía cinética. Tres, si el choque es inelástico, las partículas siempre quedan unidas. Si el choque es inelástico, las partículas siempre quedan unidas. No, ese no es el choque inelástico. Es el choque completamente inelástico, ¿no? O plástico también llamado. Entonces la clave sería falso, verdadero, falso. Ya está. Hemos hecho varias preguntas ya. Ahora sí, vamos aquí a buscar voluntarios que nos ayuden con la lectura. Vamos a ver. Víctimas, digo voluntarios. A ver, vamos a buscar. A ver. De repente algunos se han ido a tomar desayuno. Hilda, Hilda, sí me dice. Vamos, Hilda, por favor. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí, vamos, fuerte y claro. Sobre un cuerpo la fuerza neta aplicada no es nula, entonces su cantidad de movimiento no es constante. Es decir, la cantidad de movimiento del cuerpo después de aplicar la fuerza es distinta a la que tenía inicialmente. Un bloque de 700 gramos es lanzado de forma horizontal sobre un piso rugoso, rapidez de 4 metros por segundo. Si luego de 5,6 segundos se detiene, determina el módulo de la fuerza de rozamiento entre el piso y el bloque. Ah, muy bien, gracias. Entonces, sobre un cuerpo, la fuerza neta aplicada no es nula, su cantidad de movimiento no es constante. Pero en esta pregunta nos dice que un bloque de 700 gramos es lanzado en forma horizontal sobre un piso rugoso. Bien, a ver. Vamos a. Dibujamos el piso. Ahí está. Le ponemos rugoso. Ahí está. Y lanzamos el bloque. Ahí está.
Listo. Ahí está el bloque que está siendo lanzado. Bueno, este bloque tiene una velocidad inicial. ¿Cuánto es la rapidez inicial? Dice 4 metros por segundo. Pero vectorialmente, ¿cuánto vale esta velocidad inicial? Más 4i metros por segundo. Me dice que actúa una fuerza de fricción. Claro, porque el piso es rugoso. Como el piso es rugoso, vemos que existe una fuerza de fricción. ¿Y en el tiempo de cuánto? De 5,6 segundos se detiene. O sea, el bloque aquí estaría con cuánto. Como se detiene, el bloque acá tendrá 0 metros por segundo. ¿Cuál es el módulo de la fuerza de rozamiento entre el piso y el bloque? ¿Bien? La masa es cuánto? Es 700 gramos. Si eso lo quiero pasar a kilogramos, ¿cuánto sería? 0,7 kilogramos. ¿Está bien? Ya está. Ahora, ¿qué más? A ver, ¿cómo sería? ¿Qué crees que voy a aplicar? Por ahí posiblemente algunos, los bravos, deben estar aplicando fuerza resultante igual a masa por aceleración. Sacamos la aceleración con la velocidad, las rapideces, luego fuerza resultante y te saldrá. ¿Alguien lo hizo así? No hay problema si lo has hecho así, ¿ah? ¿No? Ya no hay problema entonces. Pero, ¿qué podemos hacer en esta pregunta? Sería lo siguiente. Mira, yo lo voy a resolver con la cantidad de movimiento, el impulso neto. El impulso neto es igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Ya está. Esta es la formulita que vamos a aplicar. Bien, sería el impulso neto, sería solamente la fuerza de fricción multiplicada por el intervalo de tiempo que se aplica. Sería masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. La velocidad final, 0. Ahí está. Ahora, te estaría quedando la fuerza resultante, que sería en este caso la fuerza de fricción. ¿Cuánto es el tiempo? 5,6 es igual al negativo de la masa que es 0,7 y la velocidad inicial que es 4i. Alguien que opere eso y me diga cuánto sale la fuerza de fricción. A ver, ¿cuánto sale? 0,5. Sería menos 0,5 i newtons. Pero como te piden el módulo sería solamente
0,5 newton. Los que lo han hecho por dinámica, genial, les habrá salido la misma respuesta. Entonces ya tienes una herramienta más. O sea, esta pregunta en realidad la puedo hacer con dinámica, pues, pero también lo podemos hacer con el impulso y la cantidad de movimiento. Quiere decir que los temas anteriores que lo hacíamos con dinámica, esos temas también lo puedes hacer con impulso. O sea, este tema es una herramienta más para que tú puedas resolver esos tipos de preguntas. Ya te escoges, ¿no? Con cuál te sientes más cómodo. A ver, vamos a buscar otra pregunta. Vamos con esta. En esta pregunta dice, a ver, vamos a buscar voluntarios. Voluntarios. A ver, José Manuel. José Manuel, por favor, vamos con la lectura. Uy, ¿no está? Oh, no hay micrófono, dice. Ya vamos a ver. Katia Hurtado. Katia Buenos días, Hurtado. profesor. Buenos días, vamos. Mm, Si se quiere detener completamente al mismo tiempo a un camión de masa M y a un automóvil de masa M minúscula, M minúscula es menor que M mayúscula, ambos moviéndose a la misma velocidad V, sabemos por lo visto en dinámica que la fuerza que debemos aplicar al camión es mayor que la que deberíamos aplicar al automóvil. Si la esfera luego del impacto, que dura 0,02 segundos, rebota con 6 metros por segundo, calcule el módulo de la fuerza media del móvil. Ya, muy bien. Ya a ver cómo hacemos la pregunta. Idea, muchachos. Dice, a ver, si se quiere detener completamente en el mismo tiempo un camión de masa M, etcétera, etcétera. Ya, ¿dónde está? La esfera va contra la pared. Vamos a dibujar las escenas. Ponemos a la esfera contra la pared. Ya está. Aquí está la esfera. ¿Qué pasó? No, ponemos a la esfera aquí. Profe, en ese momento que la esfera está ahí, la esfera realiza un impacto con la pared. Entonces la pared le ejerce una fuerza, ¿no? Una fuerza de esta forma. Una fuerza media, pues, ¿no? Porque ese es un impacto contra la pared. Entonces quiere decir que ¿cuánto tiempo dura? Dura solamente 0,02. Un intervalo de tiempo muy pequeño. ¿No? Y luego dice que después del impacto rebota con 6 metros por segundo. Entonces la esferita ahora tendría 6 metros por segundo en la otra dirección. Sería para allá 6 metros por segundo. Ya está. ¿Ven? ¿Cuál es el módulo de la fuerza media que le ejerce el muro?
de la fuerza media que le ejerce el móvil. Bueno, no te compliques. Simplemente, pasó. Simplemente sería lo siguiente. El impulso neto es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Sería fuerza media porque es la única fuerza que produce el impulso, multiplicada por el intervalo de tiempo. Es igual a la velocidad, masa por velocidad final, menos masa por velocidad inicial. ¿Ya? ¿Cuánto sería la velocidad inicial? 14i. Esa sería la velocidad inicial. ¿Y cuánto sería la velocidad final? Menos 6i. Menos 6i. Entonces aplicamos, sería la fuerza media, intervalo de tiempo 0,02, es igual a la masa que vale 2 y la velocidad final que es menos 6i, menos la masa 2 y la velocidad inicial que es 14i. Ya está. Sería menos 12i menos 28i. Ya, a ver, operen rápido y me dicen cuánto vale el valor de esa fuerza media. Ujú. Ya, ¿cuánto sale eso? Menos 2000. Pero nos piden solamente el módulo. Bueno, el módulo sería 2 kilonewton, pues, ¿no? Ahí está, 2 kilonewton, ¿no? Listo, listo. Ya está, marcamos, sería 2 kilonewton. ¿Bien? ¿Se entendió? Facilito, muchachos. Este tema no tiene nada difícil ya. El tema es práctico. A ver, vamos con la siguiente pregunta. A ver. ah, creo que acá hay admisiones. Sí, hay admisiones, ya los vi ya. Ahora vamos con la 18, vamos a ver. Profesor de admisión 2025-1. Tranquilos, tranquilos. Hay unos que tienen todavía ese recuerdo, ¿no? Sí, sí, ya pasó, ya pasó, ya pasó. A ver, Xiomara Durán, por favor, ayúdanos con la lectura. ¿Me escucha? Sí, perfecto. La figura representa la gráfica de la fuerza F en función del tiempo que actúa sobre una partícula de 1 kilogramo de masa durante su movimiento. Encuentra las magnitudes del impulso y de la fuerza promedio ejercida sobre la partícula en el intervalo de tiempo de 0 a 4. Ya está. Muy bien. La figura representa entonces la gráfica. Pregunta de admisión, muchachos. Ni me digas que no. Ni me digas que no. No viene, profe. Acá está, mire, ve, admisión uni. Listo. San Marcos, ¿no? Cuando va de 0 a 4, dice, sería todo esto, ¿no? Ese sería el intervalo de 0 a 4.
Entonces simplemente el impulso que representa toda el área se acabó. El impulso es todo el área. Ya está. Vamos. El módulo del impulso sería simplemente el área. Y el área, ¿cómo lo calcularás? Sería inicial más final entre 2. 4 es la base mayor, la base menor es 2 y la altura es 8. ¿Cierto? Sería 2 más 4 entre 2 multiplicado por 8. ¿Cuánto sale eso, muchachos? 6,24. Ya está. 24 newton segundo. Ahora, ¿qué más nos piden? Nos piden cuál es la fuerza media. Bueno, ya te he dicho que para este tipo de problemas, cuando te pidan la fuerza media, simplemente lo que hacemos es que al módulo del impulso sería el módulo de la fuerza media multiplicado por el intervalo de tiempo. Esto sale 24 y el intervalo de tiempo es 4, ¿no? Multiplicado por el módulo de la fuerza media. Y ya está. ¿Cuál es el módulo de la fuerza media? Sería 6. 6 newton nada más, ¿no? Y listo, ¿qué claves serían? A ver, clavecitas 24 y 6. Ah, acá está, dedito, ¿no? Ya está bien, muchachos. Y así viene, mira. ¿Qué más a decir? Más fácil. Problemas más difíciles son de tu simulacro, ya te he dicho ya. Ya está. Uy, se acabó. No, vamos a ver acá. A ver. Uy, la 17, otra de admisión. Vamos a buscar aquí. José Manuel, no, José Manuel creo que ya le dije, me dijo que no tenía. No hay muchos varones tampoco en este grupo. No, no hay muchos, son más mujeres. Ya, a ver, vamos. Ari Jesús Valdés. Valdés debe ser. Ari, Ari no está. No está. ¿Qué ha pasado, muchachos? Muy bien, no dice nada. Escribió en el grupo. Ari, no, nada. 3. Ari a las 2. Ari a la 1. Bueno, fin, listo. Alison Blas Chávez. No hay micro, ya. Alison Vaca Laguna. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. En un piso horizontal liso se mueven deslizándose dos discos de masa un kilogramo y 2 kilogramos con velocidad 1 igual a 2 metros sobre segundo y velocidad 2 menos 3 metros sobre segundo respectivamente. Si estos discos experimentan una colisión frontal y totalmente inelástica, determina la velocidad del disco de 2 kilogramos después del choque. Bien, gracias. A ver, vamos a dibujar los discos. Colocamos, a ver, una de masa 1 y otra de masa 2. Vamos a dibujar los discos. Y acá el disco más grandecito. Ya está. Dice que el disco 1 se mueve con 2 metros por segundo.
Y el otro disco se mueve con menos 3 metros por segundo. Ocurre el impacto. Ahí está. Y acá viene el dato interesante. Uno tiene 1 kilogramo y el otro tiene 2 kilogramos. Ayúdame aquí, esta parte de acá, chicos. Estos discos experimentan una colisión totalmente inelástica. ¿Qué características tiene un choque totalmente inelástico? Habla. ¿Cómo quedan pegadas? Se quedan unidos, forman un solo cuerpo entonces. Profe, se quedan adheridos. Dibujamos ahora el disco pequeño. Y por acá el disco más grande. Ya está. Entonces vemos que estos dos discos quedaron adheridos, ¿no? Ahí está. Se hicieron uno solo. Bien. Ahora, ¿hacia dónde se moverá luego de que hacen adheridos? ¿Derecha, izquierda? La verdad que no lo sé. No lo sé, no lo sé. Ni tampoco supongas, no, profe, va a la derecha, no va a la izquierda. No, no, no des ni siquiera suposiciones. Deja que la misma física te lo diga. ¿Ya? Así de sencillo. Deja que la misma física te responda hacia dónde se va a mover. ¿Ya? Y eso lo vamos a comprobar. La cantidad de movimiento del sistema al inicio es igual a la cantidad de movimiento del sistema, ¿dónde? Al final. Entonces, fíjate, al inicio sería la masa 1 por la velocidad 2 más masa 2 por la velocidad menos 3. Y este es igual a la masa 3 por la velocidad que es b de x. Sale 2 menos 6 sería menos 4y. Y la velocidad de x, ¿cuánto sale? Sería menos 4 tercios y metros por segundo. Ahora sí, muchachos, ¿qué signo tiene? Negativo. Y si el signo es negativo, dime, ¿hacia dónde se mueven luego de impactarse? Hacia la izquierda. ¿Te das cuenta? Ahí está. Deja que la física te diga hacia dónde se va a mover, entonces. ¿Vieron? Así se resuelve, muchachos. A ver, la pregunta número 16. Vamos a buscar aquí voluntarios. Anthony Shamana, vamos. A ver, Anthony, no está Anthony, ¿qué ha pasado? Ah, ya, no tiene micro. Anthony Hernández. A ver, Anthony Hernández. ¿Tampoco?
¿Cómo es posible, chicos? Creo que ya son varias veces, que se les está pidiendo micrófono. Chicos, traten de conseguirse, ya. Y tampoco no es muy caro obtener un micrófono. O sea, mira, un audífono con micrófono te costará ¿cuánto? Precios muy cómodos, ¿ah? Y encima hay de todas calidades, ¿no? O sea, la idea es con que tengas algo para poder hablar y comunicarte suficiente. Ya, a ver, Ashley González. Buenos días, profesor. En Bueno, un sí. experimento balístico con un fusil de 3 kilos de masa, se midió su velocidad de retroceso. Velocidad de retroceso igual a menos 1,8 metros sobre segundos. Al disparar una bala de masa 0,007 kilos, cuya velocidad fue velocidad de 600 metros sobre segundos. Calcula la cantidad de movimiento de los gases producidos durante el disparo. Bien, gracias. Entonces la pregunta que está pidiendo es, ¿cuál es la cantidad de movimiento de los gases producidos durante el disparo? A ver, vamos a hacer el gráfico entonces. En el gráfico, a ver, vamos a colocar un arma. Vamos a poner por acá. A ver, déjame buscar. No hay, no encuentro. Es una escopeta. Es un arma simple en realidad la pregunta de él. Pero al no encontrar, creo que será cualquier imagen referencial nada más. ¿Ya? Vamos a buscar. Ahí está tu arma. Vamos a poner acá. Ya. Tu pistolita de Fortnite. ¿Ya? Profe, entonces dice que esta pistolita tiene tan solo 3 kilogramos de masa. Cuando realiza el disparo, fíjate por acá, y sale el proyectil. Ya. Cuando ocurre el disparo y sale el proyectil, este profesor sale con una rapidez de ¿cuánto? De 600 i, ¿no? 600 i metros por segundo. Ponemos acá 600 i. Ya está. Y la masa de este proyectil es 0,007 kilogramos. Cuando ocurre el disparo, el arma no se queda aquí, el arma retrocede. Hay una sensación de que el arma se va hacia atrás. ¿Con qué velocidad retrocede el arma? Menos 1,8 i metros por segundo. Entonces, recuerda que en esta pregunta dice bien claro cuál es la cantidad de movimiento de los gases producidos, ¿no? ¿Y cómo sacamos los gases producidos? A ver, una vez que ocurre la explosión, aquí se producen gases. Ahí están, ¿no? Se liberan gases. Profe, por acá también salen gases, mira. No toda arma cuando suele producir el disparo, en realidad sí, liberan cierta cantidad de gas. Debido a la presión y todo eso que tenía adentro, pues, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto es la cantidad de movimiento del gas?
¿Ya? Chicos, ¿eso acá qué cosa es? Es un disparo. Y en los disparos, la cantidad de movimiento se conserva, ¿cierto? Entonces, profesor, la cantidad de movimiento del sistema al inicio es igual a la cantidad de movimiento del sistema al final. Bien, vamos a resolver la pregunta. Al inicio, ¿qué habrá? ¿Qué habría al inicio? O sea, antes de hacer el disparo, ¿cuál es la cantidad de movimiento del sistema? Cero. Claro, porque el arma no tiene velocidad, la bala ni siquiera sale y el gas ni siquiera sale. Entonces, al inicio, la cantidad de movimiento es cero. Y al final, habría solamente la cantidad de movimiento del arma más la cantidad de movimiento del gas más la cantidad de movimiento de la bala con el de la bala. Entonces sigamos reemplazando. Me quedaría así. 0 es igual a... El del arma sería la masa 3 por su velocidad menos 1,8 i. Más la cantidad de movimiento del gas, que es lo que debemos hallar. Más el de la bala sería la masa, que es 0,007 multiplicado por ¿cuánto? Multiplicado con 600 i. Ya está. Sería 0 es igual a... ¿Cuánto es 3 por 1,8? Menos 5,4. ¿Y cuánto es 0,007 por 600? 4,2. Bien, pasas a sumar al otro lado, sería 5,4 i menos 4,2 i, y esto te debe dar la cantidad de movimiento del gas. Se acabó, muchachos. ¿Cuánto sale la cantidad de movimiento del gas? Sería 5,4 menos unos 4,2, 1,2 i. Kilogramo metro por segundo. Marcamos la clave. Sería 1,2 y positivo. La velocidad. A ver, la idea dice, profe, si la bala viene del arma, ¿no se le debería restar a la masa del arma lo de la bala? Es que dice, la masa del arma es 3 kilogramos. Y la masa de la bala es 0,007. O sea, al inicio, ¿cuánto sería la masa? Sería la masa del arma, 3 más la masa de la bala. Pero como al inicio no hay movimiento, eso es 0. Luego del impacto, tenemos lo que es la masa del arma y tenemos la masa de la bala. Nada más. Claro, así es como tienes que analizarlo, porque si tú lo analizas como me dices ahora,
Uy, no, el problema sería muy, muy complicado. Ya sería mucho más complejo. Bueno, muchachos, te voy a dejar las claves. A ver un ratito. Vamos a ponerte aquí las claves para que puedas avanzar. Hemos hecho casi todas las preguntas, ¿ah? A ver, vamos a marcar tus claves, ¿ya? Retrocedemos por acá. A partir de la 3. A ver, atento, ¿ya? La 4, perdón. La 4 es dedo. La 7 es casa. La 9 es avión. La 12 es enano. Trece es casa. 14 dedo. Y la 15 es casa. Ya está. Bien, muchachos. Nos vemos luego entonces para continuar con la sesión número 2. ¿Ya? En la sesión número 2 vamos a estudiar el armónico simple. Todo respecto al armónico simple. Bien, chicos, nos vemos entonces. Ya nos vemos más ratito. Chao, chao, chao.